En la ajetreada ciudad de Los Ángeles, un grupo de oficiales de policía se encontró en medio de una peligrosa situación. Estaban enfrentándose a 4 ladrones que habían tomado un banco en Lincoln Heights. Dentro del banco, 2 de los ladrones vigilaban aterrorizados a los rehenes, mientras los otros 2 estaban en un feroz tiroteo con la policía. Estos 2 ladrones tenían armas poderosas y llevaban pesadas armaduras corporales, lo que les daba ventaja sobre los oficiales de policía armados con pistolas más pequeñas. Afortunadamente, un equipo SWAT, armas y tácticas especiales, estaba en camino para ayudar. 2 oficiales, Jim y Brian, descendieron de un helicóptero junto con otros 2 miembros del equipo, aterrizando en el techo del banco. Luego se abrieron paso en el banco a través de una ruta secreta, utilizando una cámara especial para ver lo que estaba sucediendo adentro. Mientras tanto, unos francotiradores del equipo SWAT se posicionaron en el techo de un edificio cercano, mientras otro equipo se acercaba desde el suelo. Durante este tenso momento, uno de los ladrones que estaba afuera intentó escapar en un automóvil de huida, pero fue derribado rápidamente por un francotirador certero. El otro ladrón continuó resistiendo a la policía, pero el equipo terrestre finalmente lo alcanzó y lo detuvo. En el interior del banco, los 2 ladrones restantes estaban cada vez más ansiosos. El equipo terrestre envió un teléfono seguro a un negociador del SWAT, con la esperanza de hablar con los ladrones y negociar la liberación de los rehenes. Durante el robo, a pesar de las órdenes de esperar, Brian desobedeció y tomó una posición estratégica en el vestíbulo principal para apuntar a los ladrones. A medida que la tensión aumentaba, un ladrón amenazó la vida de una mujer, lo que llevó a Brian a realizar un disparo desesperado que alcanzó al ladrón pero hirió a la mujer. Jim eliminó al último ladrón, y la preocupación por la mujer herida resultó en una reprimenda severa de Jim a Brian. En la comisaría de policía, el capitán Fuller, furioso por su insubordinación, consideró la posibilidad de retirar a Jim y Brian de la división SWAT, especialmente con la posibilidad de una demanda de la mujer herida. Sin embargo, Velázquez intervino y solicitó que permanecieran en el equipo, dándoles la oportunidad de recuperar sus posiciones en el futuro. El capitán Fuller reasignó a Jim y Brian a la menos prestigiosa tarea en la jaula, después de un tiempo. Este rol implicaba gestionar el equipo de los otros oficiales, lo cual consideraron humillante. Brian, descontento con el cambio, expresó su frustración a Fuller, lo que llevó a una situación que empeoró y se marchó enfadado. Jim vaciló, pero Fuller le ofreció la oportunidad de reincorporarse de inmediato al equipo si informaba sobre la imprudencia de Brian. Sin embargo, Brian decidió renunciar y comenzó a empacar. En un giro sorprendente, Jim se puso del lado de Fuller, reconociendo la imprudencia de Brian. Esto llevó a una acalorada discusión, y Brian, sintiéndose traicionado por Jim, se golpeó la cabeza contra un espejo antes de marcharse. 6 meses después, Jim continuó trabajando en la tarea en la jaula de armas mientras dedicaba su tiempo libre a entrenar para un posible regreso al equipo SWAT. Un día, el sargento Hondo visitó la comisaría y solicitó la ayuda de Jim con su rifle M4 personalizado, dejando a Jim impresionado por las características personalizadas del arma. Durante su visita, Hondo también se reunió con Velázquez para discutir la imagen negativa del LAPD en los medios, lo que había generado llamados a la reforma departamental. Velázquez quería que Hondo creara una nueva unidad SWAT, ofreciendo a 2 de sus oficiales, TJ y Michael. Hondo aceptó a los oficiales y planeaba elegir a otros 3 candidatos a partir de los archivos de personal, con Fuller teniendo la última palabra. En la vida personal de Jim, su novia decidió mudarse de su apartamento debido a la tensión en su relación desde que él dejó el equipo SWAT. Ella hizo un último intento de compartir un momento con él, pero Jim lo rechazó, y ella se marchó. Al día laborable siguiente, se reveló que mientras estaba en la tarea en la jaula, Jim había creado una nueva pieza de equipo que esperaba patentar en el futuro, un gancho grande y una cadena diseñada para derribar paredes o barricadas, llamada la llave de la ciudad. Jim explicó su invención a su compañero de la tarea en la jaula, y para su sorpresa, Hondo mostró interés, reconociendo la creatividad de Jim y elogió las mejoras que Jim había realizado en su arma. Más tarde, el sargento Hondo llevó a sus oficiales a un campo de tiro para practicar, donde TJ sorprendentemente superó a Hondo, lo que resultó en una apuesta de $200. Hondo desafió a Jim a vencer a TJ. Y para sorpresa de todos, Jim salió victorioso, excepto para Hondo. Mientras tanto, un mafioso francés llamado Alex llegó a Los Ángeles. Su cuchillo fue casi confiscado por sus guardaespaldas, pero logró retenerlo, afirmando que era una reliquia de familia. Después de una cálida bienvenida por parte de sus hombres, le proporcionaron un pasaporte falso.
Alex visitó a su tío en un restaurante local, haciéndole creer que era una sorpresa de cumpleaños. En realidad, Alex sabía que su tío había estado desviando fondos familiares. Después de la comida, Alex mató rápidamente a su tío con el cuchillo y lo dejó en su coche. Sin embargo, más tarde fue detenido por la policía debido a una luz trasera rota en el coche. Dado que el coche pertenecía a su difunto tío y existía una orden de arresto en su contra, Alex se encontró bajo custodia para ser interrogado y verificar su identidad. A pesar de intentar sobornar a los agentes, terminó en una celda de prisión. De vuelta con Hondo, reclutó a Jim para que fuera su conductor durante el día mientras buscaban posibles reclutas. Su primera parada fue para investigar al oficial Deke, quien estaba en medio de una persecución a pie de un sospechoso. Hondo y Jim decidieron unirse a la persecución, lo que resultó en la captura del sospechoso. Deke inicialmente se molestó porque quería manejarlo por su cuenta, pero se mostró receptivo a la idea cuando Hondo lo invitó a unirse al equipo. A continuación, visitaron a otro candidato que dejó una mala primera impresión en Hondo. Este posible recluta era vegetariano, excesivamente educado y extremadamente estricto, lo que lo hacía poco adecuado para la unidad de Hondo. Su búsqueda los llevó a un oficial de policía de metro llamado Chris, quien había solicitado unirse al SWAT varias veces pero había sido rechazado debido a varias denuncias de mala conducta presentadas por sospechosos en asuntos internos. Hondo descubrió que Chris era el apodo de Cristina y se enteró de que la mayoría de los cargos en su contra resultaban de resistir a hombres violentos que no podían aceptar ser sometidos por una mujer. Hondo quedó impresionado y le ofreció un puesto en su equipo, sospechando que la reticencia de Fuller a incluirla en el equipo SWAT se debía a prejuicios de género. De vuelta en la sede, Jim cuestionó a Hondo sobre el propósito de la carrera de reclutamiento. Hondo le preguntó si realmente quería unirse al equipo. Jim vaciló debido a la probable desaprobación de Fuller. Hondo preguntó si Jim había informado sobre Brian, a lo que Jim admitió que no lo había hecho. Hondo le concedió el último lugar en el equipo. Durante la reunión del equipo, Fuller rechazó a Chris y Jim, como se esperaba. Sin embargo, Hondo defendió sus elecciones. Fuller propuso un compromiso: serían aceptados, pero si no pasaban las pruebas del SWAT, Chris volvería a su puesto anterior y Jim y Hondo serían retirados de la fuerza. Hondo aceptó, confiando en el potencial de su nuevo equipo. Comenzó el entrenamiento, lo que permitió a los miembros del equipo conocerse mejor. Las tensiones aumentaron cuando se descubrió que la exnovia de Jim era hermana de Michael, lo que llevó a una pelea que se resolvió rápidamente. Bajo la guía de Hondo, el equipo pasó por varias pruebas, que incluyeron infiltración, manejo de armaduras, manejo de armas, acondicionamiento físico y disparo a larga distancia. A pesar de los desafíos iniciales, mejoraron gradualmente su rendimiento. Durante una sesión de francotiradores en la que se usaban cartas como blancos, el equipo mostró notables habilidades de puntería. Ejercicios de simulación en edificios vacíos les enseñaron el trabajo en equipo y técnicas de rescate de rehenes. Su evaluación final fue una simulación de una situación de rehenes en un avión, tomado por compañeros oficiales que representaban a terroristas con pistolas de paintball. La misión era recuperar el control del avión en un plazo de 8 minutos. Jim descubrió un punto de entrada inesperado, un pequeño pozo del ascensor adecuado solo para Chris. El equipo posicionó su vehículo debajo del avión y comenzó a crear una abertura, mientras un miembro trepaba por el techo para acceder a una ventana. Chris ingresó al pozo del ascensor, detectó y desactivó una trampa justo a tiempo. Coordinando su ataque, el equipo eliminó a los 6 secuestradores con disparos precisos, rescatando a los rehenes sin bajas. TJ recibió un disparo potencialmente mortal, que afortunadamente no fue real. Para frustración de Fuller, el nuevo equipo logró un rendimiento récord. Esa noche, celebraron en el café del padre de Deke, pero después de un tiempo, la mayoría se fue a casa. Chris y Jim decidieron continuar su noche en un bar. Mientras disfrutaban de más bebidas, Brian se unió inesperadamente a ellos, provocando un intercambio pasivo-agresivo con Jim antes de irse y causar destrozos. Jim intentó acercarse a Chris, pero ella amablemente declinó, invitándolo a la próxima fiesta de cumpleaños de su hija. Mientras tanto, Alex buscó ayuda legal pero encontró una asistencia limitada y finalmente fue trasladado. Al día siguiente, el equipo disfrutó de su tiempo libre, cada uno persiguiendo sus propios intereses. Sin embargo, su descanso fue interrumpido por una llamada de emergencia sobre una situación de rehenes. Un hombre se había atrincherado en su casa y disparaba con una escopeta. Utilizaron la invención de Jim, la llave de la ciudad, para derribar la pared trasera y neutralizar al sospechoso, poniendo fin al enfrentamiento rápidamente.
Más tarde, en el departamento del sheriff, un ayudante descubrió información sobre la verdadera identidad de Alex, que fue transmitida a Velázquez. Este solicitó que la unidad de Hondo interceptara y escoltara el autobús de prisión que transportaba a Alex. Mientras tanto, la pandilla de Alex se enteró del traslado y disfrazó a 2 hombres como policías. Utilizaron un coche de policía robado para detener el autobús y luego subieron a bordo, disparando a los ayudantes antes de liberar a Alex. Mientras se preparaban para escapar, el equipo de Hondo llegó y bloqueó la calle. Se desató un tiroteo cuando los criminales respondieron con disparos. En medio de civiles en pánico que huían, el equipo derribó rápidamente a los falsos policías. Cuando Alex intentó escapar en el coche de policía robado, dispararon hasta que se estrelló y lo recapturaron. Más tarde, se reveló que Alex era un fugitivo internacional con un largo historial de crímenes. Los periodistas seguían de cerca su caso, y, mientras era conducido a una celda, Alex ofreció una asombrosa recompensa de $100 millones a cualquiera que pudiera ayudarlo a escapar, lo que atrajo la atención de todos los criminales de Los Ángeles. El equipo de Hondo enfrentó una creciente frustración, sabiendo que su trabajo se había vuelto mucho más difícil. Inicialmente planeando evacuar a Alex en helicóptero desde la azotea, un francotirador inesperadamente derribó el helicóptero, lo que obligó a cambiar la estrategia. Optaron por un convoy de vehículos, pero su viaje estuvo lleno de obstáculos. Una emboscada de una pandilla resultó en la muerte de un oficial de motocicleta y heridas a otros. Sin embargo, los atacantes encontraron un muñeco señuelo en lugar de a Alex, como parte de un astuto engaño para asegurar su escape a través de una zona de acceso privado subterráneo hasta coches no marcados estacionados a varias cuadras de la sede, con Velázquez supervisando desde arriba. El equipo de Hondo progresó bien en el traslado de Alex, a pesar de sus insultos y ofertas. Sin embargo, en el segundo punto de control, TJ inesperadamente se volvió contra su equipo y aceptó la oferta de Alex. Brian, el cerebro detrás de la operación, apareció y disparó a Michael. Jim y Michael intentaron razonar con TJ. El equipo finalmente se dividió para perseguir al grupo que escapaba y rescatar a Jim, quien había sido esposado al coche. Mientras se acercaban al grupo, Hondo y Jim perdieron el tren. Deke y Chris informaron que el tren nunca llegó a la siguiente estación, por lo que ambos equipos investigaron el final del túnel. Encontraron el tren abandonado a mitad del túnel, con Brian y sus hombres desaparecidos, dejando solo aterrorizados pasajeros. Entraron en una abertura del sistema de drenaje, cortando la comunicación policial sin querer. Fuller descubrió la traición de TJ y sospechó de la implicación del equipo en la operación de Alex. Se percató de una pista de aterrizaje no autorizada en el aeropuerto de Hawthorne y envió todas las unidades disponibles allí. Mientras tanto, el equipo siguió a los criminales a través de los túneles de alcantarillado, enfrentándose a obstáculos como los murciélagos. Brian preparó una trampa mortal, lo que generó tensión en el equipo. Jim desactivó la trampa justo a tiempo, pero el grupo de Brian bloqueó la puerta de salida. La comunicación se restableció y Hondo informó a Fuller sobre la situación, solicitando transporte. Sin embargo, Fuller ordenó al equipo que abortara la misión, ya que ya no confiaba en Hondo. Ignorando la orden, el equipo se apoderó de una limusina que pasaba y persiguió un jet de vuelo bajo, que parecía ser el plan de escape de Brian. El jet aterrizó en el puente de la Sexta Calle, donde Brian y sus hombres tomaron rehenes y abordaron el avión. El equipo usó la limusina para llegar al puente, a pesar de enfrentar disparos en un bloqueo en la carretera. Hondo chocó contra el tren de aterrizaje del avión, lo que causó que se estrellara. Se desató un feroz tiroteo entre el SWAT y los hombres de Brian, resultando en que Chris recibiera un disparo en el hombro. Deke recapturó a Alex. Brian abandonó el avión a salvo usando a un rehén como escudo, descendiendo desde el puente con una cuerda. Jim lo persiguió, lo que llevó a una pelea mano a mano en un patio de trenes. Después de un brutal intercambio, Jim logró patear la cabeza de Brian hacia la vía del tren en movimiento, matándolo. De regreso en el puente, Fuller llegó para felicitarlos por su trabajo excepcional, pero les recordó que su trabajo no había terminado. Todavía tenían a Alex bajo custodia y necesitaban trasladarlo a una prisión federal. El equipo tomó un camión SWAT para la tarea. Más tarde, se informó de un robo en progreso por la radio de la policía. A pesar de su fatiga y el final de su turno, el dedicado equipo se dirigió a su próxima misión.